Un par de hermanos, un hombre y una mujer, hermanos de sangre, en Londres, estaban limpiando la casa de su papá y de su mamá un día. Y de repente encontraron algo particular, un jarrón antiguo, y ellos lo pusieron a un lado pensando que era algo un poco especial, ¿verdad? Y pasó el tiempo hasta que de repente se decidieron y lo llevaron a un sitio de subastas de cosas antiguas para saber si eso se podía aún vender o subastar de alguna manera. Y los historiadores que estaban ahí en este lugar de subastas descubrieron que era un jarrón de una dinastía china que empezó en los años 1600. Y ese jarrón lo valoraron en $2 millones. Y en el momento de la subasta, los compradores estaban peleando tanto por el jarrón que terminó costando $68 millones. A eso lo vendieron. Y la persona que estaba encargada de la subasta dijo que los hermanos no tenían ni idea de lo que habían encontrado. El evangelio, mis hermanos, es el tesoro más precioso que jamás una persona pueda tener. Las buenas noticias de que pecadores pueden ser reconciliados con Dios es el tesoro más grande que hay en este mundo. No hay un tesoro más grande. Este es el mensaje más valioso, mis hermanos, del mundo entero, y merece ser valorado y merece ser bien representado también. Todos aquellos que hemos creído en el evangelio hemos de valorar este tesoro y también representar bien este tesoro, mis hermanos. Este pasaje en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 8 al 15, habla de hombres y mujeres que dan buen testimonio del evangelio. Hombres y mujeres que han recibido este tesoro precioso del evangelio, lo valoran y dan buen testimonio de él. De eso habla este pasaje, de hombres y mujeres que dan buen testimonio del evangelio, de hombres y mujeres que adornan el evangelio, de hombres y mujeres que llevan tales vidas en todos sus ámbitos que las personas hablan bien del evangelio en el que ellos han creído. Voy a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 15, pero después nos vamos a quedar solamente en el versículo 8. Escucha lo que dice este pasaje y léelo, síguelo conmigo en la lectura. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Como corresponde a mujeres que profesan piedad, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Esta parte que corresponde a la mujer la dejaremos para el próximo domingo, porque hay suficiente de qué hablar en el versículo 8. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Pablo nos dice en los primeros 5 versículos de 1 de Timoteo 2. Eso es lo que Pablo nos dice en esos versículos. Dios quiere que todos sean salvos, por lo tanto, oren por todo el mundo. ¿Cuál es la primera prioridad de la iglesia, mis hermanos? La hablábamos el domingo pasado. La primera prioridad de una iglesia que quiere honrar a Dios es orar, la oración. Y la oración es dependencia del Señor. Si no oras es porque no estás dependiendo del Señor, es porque no entiendes tu necesidad de depender del Señor. Pero ¿cuál es la segunda prioridad de una iglesia, mis hermanos? Después de la oración, ¿qué viene? ¿Qué programa viene? ¿Qué estructura viene? ¿Qué liderazgo viene? ¿Qué actividades vienen? ¿Será el programa de niños que es lo más importante después de la oración? ¿Será la música, el grupo de música? Tal vez música moderna, música
que guste al oído del que viene a congregarse. ¿Cuál es la segunda prioridad? ¿Cuál es la prioridad número 2, mi hermano? ¿Sabe cuál es la prioridad número 2, mi hermano? Que su vida y mi vida sean tales que demos buen testimonio del evangelio. Esa es la prioridad número 2. Hay un libro que se llama Comunidad Irresistible, que lo escribió uno de ellos, fue Mark Dever, y ellos dicen, no puedes ver físicamente el evangelio, pero cuando fomentamos la vida en comunidad dentro de la iglesia local, hacemos el evangelio visible. Y añaden más adelante, la profundidad y amplitud sobrenatural de la comunidad de los creyentes hacen visible la gloria del Dios invisible. El evangelio es audible, pero no es visible. ¿Cómo la gente mira el evangelio en acción, mi hermano? Cuando usted y yo andamos de acuerdo al evangelio, damos buen testimonio del evangelio. Y en la iglesia de Éfeso habían dos tipos de personas que estaban manchando la reputación del evangelio. Un tipo de persona eran los hombres y otro tipo de persona eran las mujeres. Los hombres, por un lado, estaban en discordia, en pleitos. Recordemos que habían falsos maestros ahí dentro de la iglesia en Éfeso. Y estaban en contiendas. Casi todo el capítulo 1 es dedicado a ese tema. Pablo les dice, manda a los falsos maestros que se callen y que dejen las discusiones vanas. Estaban en pleitos, habían grupos, los judaizantes, los de la filosofía griega, y por ahí ellos continuaban peleando y continuaban peleando. Por otro lado, las mujeres no estaban dando buen testimonio del evangelio también, por lo menos algunas de ellas. Y Pablo tiene que escribir con toda claridad para que estos hombres y estas mujeres vivan para adornar el evangelio. Miren lo que dice el versículo 8 conmigo, mis hermanos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Este versículo no enseña que solo los hombres pueden orar, mis hermanos, especialmente en la congregación. En 1 Corintios 11 se habla de que las mujeres estaban orando también, solo que tenían que orar con una señal de sumisión, que es el velo, ¿verdad? Algún día llegaremos a estudiar ese pasaje en 1 Corintios 11. No solamente los hombres deben orar en iglesia, también las mujeres. Y en los hogares también las mujeres pueden orar. Pero Pablo está hablando específicamente a los hombres porque es cierto, Dios quiere que todos conozcan el evangelio y que todos crean en el evangelio. Pero hombres dentro de la iglesia peleando unos con otros, sin perdonarse, con sus manos y sus corazones llenos de ira y de contiendas, ensucian el evangelio. ¿Qué dice la gente cuando mira a un montón de cristianos pelearse? Incluso como se hacía en la iglesia de Corintios, demandarse. ¿Qué dicen? Yo no quiero saber nada de eso. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Suficientes problemas tengo en mi vida como para irme a problemar allá dentro de esas iglesias locales. Estos hombres estaban manchando el testimonio del evangelio con sus vidas sin arrepentimiento. Y Pablo les dice, yo quiero que los hombres estén listos y dispuestos a orar en todo lugar, en todo momento. O sea, que en alguna reunión que hay en las casas, por ejemplo, y que le pidan a un hermano, hermano, dirígenos en oración, y que el hermano se acuerde de todos los problemas que tiene y todas las discusiones y todos los insultos que le ha hecho a otros hermanos ahí en la reunión, y que diga, no, yo no puedo orar, mejor pídanle a otro. No, dice Pablo, yo quiero que ustedes oren en todo lugar, con sus conciencias limpias de que están bien delante de Dios y que están representando bien el evangelio. Levantando manos santas. Esto no quiere decir que así es como siempre los hombres deben orar. Esta es una de las posturas que la Biblia nos menciona. Los judíos oraban con las manos levantadas, pero también oraban tirados en el suelo, hincados, arrodillados, acostados. Esta actitud de levantar las manos, mis hermanos, es una actitud que expresa reverencia y dependencia de Dios. Todo es tuyo, Señor. Mi vida aquí está. Y todo lo que yo tengo lo recibo de ti. Pero esas manos tienen que tener una característica en especial. Las manos tienen que ser santas. Esto habla, mis hermanos, de manos limpias, una vida limpia.
No una vida perfecta, pero una vida limpia. Donde el hombre viva a cuentas cortas con Dios. Si peca, confiesa su pecado y se arrepiente. No lo deja ahí guardado. No está atesorando pecados en su vida. No tiene pecados escondidos por ahí que están minando su testimonio o su integridad. ¿Y qué pecados menciona aquí específicamente el apóstol Pablo, mis hermanos? La ira y la contienda, el pleito. Estos eran pecados que estaban mostrándose específicamente en la congregación de Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo: tú tienes que enseñar a los hombres que oren, que estén dispuestos a orar y preparados para orar en todo lugar, con vidas limpias, que no estén en pleitos, ni que estén guardando ira en su corazón, enojo pecaminoso en su corazón. La oración en la iglesia local, mis hermanos, no se trata de mostrar una imagen nada más. Tú puedes venir y pararte aquí enfrente y orar por media hora, mi hermano, y usar las palabras más domingueras que tú conozcas, ¿verdad? Pero si tu vida no está respaldada por una vida limpia delante de Dios, toda esa oración fue vana. Fue vana. Por eso yo a algunos hermanos que les pido que oren aquí enfrente, o a algunas hermanas les digo: ¿cómo está tu vida, hermano? Algunos hermanos que nos ayuden con la Santa Cena: ¿cómo está tu vida, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Porque no puedes guiar a otros a la adoración a Dios si tu vida no está andando bien delante de Él. Otra vez, mis hermanos, no hablamos de perfección aquí, pero de una vida de arrepentimiento continuo y de confesión de pecados, y de ir una y otra vez a la cruz de Cristo para encontrar perdón. Todos los cantos que escuchamos hoy, mis hermanos, tienen que ver con rendir nuestra vida a Él, pero en dependencia de Dios, porque Dios es el que sostiene al creyente. Dios es el que sostiene al Hijo de Dios. Dios es el que produce en el hombre un amor por el otro, de manera que solucionamos nuestros problemas, no nos mantenemos con ira y con contiendas. Es Dios el que hace eso en nosotros, mis hermanos. El pecado estorba nuestra relación con Dios y con otros. Y ese pecado de la ira y del enojo pecaminoso y de la contienda, ese pecado es dañino y destructivo para la iglesia, mis hermanos. Destructivo para la iglesia. Juan Calvino dice que no hay nada que tienda a obstaculizar más la oración pura a Dios que las peleas y los conflictos. El tema de la ira y los pleitos es muy amplio en la Biblia, mis hermanos. Y yo quiero que respondamos 3 preguntas hoy. ¿Qué es la ira o el enojo? ¿Cuáles son las consecuencias de la ira o el enojo pecaminoso en mi vida? ¿Y cómo sanar mi corazón de ira y de enojo pecaminoso? Y esto es tan importante para la iglesia local, mis hermanos, porque la iglesia puede ser destruida por un poquito de ira que tú guardes en tu corazón, por un poquito de enojo pecaminoso que tú guardes ahí en tu corazón. Y el enojo, mis hermanos, o la ira, es una fuerte reacción emocional provocada por una ofensa contra nosotros. Una fuerte reacción emocional provocada por una ofensa contra nosotros. Y la Biblia habla de 2 tipos de enojos. ¿Sabía eso usted? El enojo justo o santo y el enojo pecaminoso. Dios es un Dios que se enoja, mis hermanos. ¿Cómo es eso? ¿No me habían dicho a mí que Dios es un Dios de amor? Sí, perfectamente correcto, pero le falta más a la historia. Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios que tiene ira, enojo, pero su enojo y su ira son enojo santo, ira santa en contra del pecado. El Salmo 7, versículo 1 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días hay ira en el corazón de Dios. Pero no es una ira impía, no es una ira pecaminosa, no es una ira arrebatada que quiebra puertas y patea al gato. No. Es una ira controlada, justa y santa. Porque si tú
amas la santidad como Dios la ama, vas a odiar el pecado con todo tu corazón, con todo tu ser. Un predicador, Paul Washer, pone un ejemplo. Si tú amas a los niños, vas a odiar a los que abusan sexualmente de los niños, ¿no es cierto? Dios ama su santidad y Él odia el pecado con todo su ser. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y así podemos ir pasaje tras pasaje tras pasaje de las Escrituras hablando de la ira de Dios, del enojo de Dios. Es cierto, Dios es lento para la ira, pero Él muestra su ira. El Evangelio, mis hermanos, es las buenas noticias de salvación. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos salva de su ira a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Porque Cristo absorbió toda la ira de Dios. Cristo mismo expresó ira santa, mi hermano. Escucha lo que dice Mateo 21, 12 y 13. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús no era afeminado, mi hermano. Usted ha visto esas películas donde lo ponen con pelo rizado, casi planchado, ¿verdad? Y hasta maquillado. No, mi hermano, Jesús tenía callos en sus manos y Él sabía cómo trabajar. Y cuando Él entró al templo y Él vio que estos hombres y estas mujeres habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones, Él hizo un látigo y empezó a sacar y a voltear todas las mesas, airado porque la santidad de su padre estaba siendo violada. Eso es ira santa, mi hermano. Ira santa. Pero también la Biblia habla de enojo pecaminoso, mi hermano. Y yo quiero aquí que no se confunda usted y diga: no, pastor, mi ira, cuando yo exploto en ira, esa es ira santa, pastor. Esta es ira santa. Una vez enseñé sobre este tema en una iglesia y visité a un hermano entre semana y estaba un agujero así en una pared, ¿verdad? Y le digo: ¿qué pasó? Es que me enojé con ira santa, pastor, con mi esposa. Y le di un puñetazo ahí a esa pared y se rompió. Le digo: da gracias a Dios que eso no era cemento, ¿verdad? Y otra cosa, eso no es ira santa, eso no es ira justa. Hermanos, usted y yo estamos lejos de ira santa. Para dejar esto muy claro, ¿verdad? La ira santa es cuando tú no te enojas por lo que te hacen a ti, sino te enojas por lo que hacen contra Dios, cuando el nombre de Dios es burlado. El enojo pecaminoso está por todas partes en la Biblia, mi hermano. Desde el inicio, Caín se enojó contra su hermano Abel y lo mató. Los hijos de Jacob se enojaron contra una ciudad de Siquem porque uno de estos hombres había abusado sexualmente de su hermana. Y mataron a todos los hombres de toda la ciudad. Jonás se enojó contra Dios porque Dios perdonó a Nínive. Esa es ira pecaminosa, mi hermano. Los 10 discípulos se enojaron con Juan y Jacobo porque Juan y Jacobo habían pedido sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. La ira pecaminosa, mis hermanos, es causada por el egoísmo, el orgullo y por pensar en uno mismo. La ira santa es causada cuando se guardan los intereses de otro y cuando no estamos pensando en nosotros mismos. La ira pecaminosa es expresada casi siempre sin control y sin sabiduría. La ira santa es expresada bajo control total y con sabiduría. La ira pecaminosa es atacar a la persona, obtener venganza, recibir honor propio. La ira santa tiene como meta solucionar un problema, hacer justicia, honrar a Dios. Ahora, mis hermanos, la ira, el enojo pecaminoso, no siempre se muestra en una persona que explota gritando. Hay diferentes expresiones de ira pecaminosa. Y tal vez usted me dice: pastor, mire, yo soy una persona tranquila. Yo a nadie le he gritado que yo recuerde. A nadie le he insultado que yo recuerde.
Generalmente soy una persona muy, muy tranquila. Y gloria a Dios por eso, mi hermano. Pero usted puede ser también una persona que tiene ira pecaminosa en su corazón, enojo pecaminoso en su corazón. Algunos, es cierto, explotan en ira, dicen maldiciones, gritan, dan golpes, tiran puertas, atacan verbal, atacan físicamente. Otros, aunque no explotan en ira, buscan la oportunidad para vengarse, para decir esas palabras que duelen. Critican incansablemente a la otra persona. Crean chismes para dañar la reputación de otra persona porque quieren tomar esa venganza contra él, contra ella. Unos explotan en ira, otros no hacen nada, pero buscan la oportunidad después de vengarse, mientras que otros, por otro lado, guardan todo su enojo. Lo guardan todo ese enojo. Ellos no dicen nada, no muestran nada, pero por dentro ese enojo es un veneno que los está destruyendo. Viven frustrados, irritables, disgustados o molestos. Dejan de hablar a la persona que ocasionó el daño o la ofensa. Todas estas reacciones son igual de pecaminosas. Tal vez tú no estalles en ira y tires las puertas por ahí y por allá. Pero tal vez tú calladito te vas al cuarto y vas ahí entre dientes tirando toda la clase de maldiciones que hay ahí en tu corazón, guardados contra esa persona que te hizo daño. Todas estas reacciones son igual de pecaminosas delante de Dios. Tanto el que destruye la puerta del baño como el que está destruyendo su corazón con esa ira y ese enojo guardados en su corazón. Claro, el que quebró la puerta tiene que pagar la puerta, ¿verdad? Pero aparte de eso, mi hermano, es igual de pecaminoso e igual de dañino. ¿Cuáles son las consecuencias de ese enojo pecaminoso, mi hermano, en nuestras vidas? Hay consecuencias, mi hermano, porque el pecado siempre deja consecuencias. El pecado siempre deja consecuencias. Nunca es gratis pecar, mi hermano, mi hermana. Nunca es gratis pecar. Por más secreto que tú lo tengas, eso no te sale gratis. Siempre te sale caro y aún más caro de lo que tú pensaste al inicio. En primer lugar, una consecuencia del enojo fuera de control es estorbo en nuestra adoración y relación con Dios. El versículo que acabamos de leer tiene que ver con la adoración dentro del contexto de la iglesia local. Y dice Pablo: yo quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, porque si sus manos están sucias, si sus vidas están marcadas por ira y por contienda, Dios no recibe esas oraciones. Dios no se agrada con esas oraciones. Un pasaje al cual vamos a regresar en unos minutos, Mateo 5:23, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que tú tienes algo contra tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, parece que en esta situación el ofensor es otro y el ofendido se presenta con su ofrenda en el altar. Dice el versículo 24: deja ahí tu ofrenda. Dios no recibe esa ofrenda. Cuando hay un pleito con un hermano, con una hermana, Dios no recibe esa ofrenda. Tú puedes traer $25,000 en un cheque. Si tú estás enojado con alguien, mi hermano, Dios no recibe esa ofrenda. Esa ofrenda no es agradable delante de los ojos del Señor. Parejas que vienen aquí al templo, esposo, esposa, o incluso padres e hijos, asegúrate de que antes de venir aquí al templo a adorar al Señor, tú tengas tus asuntos arreglados, tus cuentas arregladas antes de entrar. Porque si tú vienes aquí y estás con rencor en tu corazón, básicamente estás cantando mientras estás torturando tu alma con rencor, con ira, con enojo contra alguien. Hermano, Dios no recibe esa adoración. Deja ahí tu ofrenda, dice Jesús. Ve, arregla ese asunto que tienes con tu hermano. Ven y regresa, presenta tu ofrenda. Hermano, como iglesia joven, pequeña, tenemos que aprender esto desde este mismo momento. Relaciones dañadas, guardando enojo unos contra otros,
sin solucionar nuestros problemas, sin hablar nuestros asuntos, solamente van a dar a luz, van a producir una iglesia rota más adelante. Que Dios nos libre de eso, mi hermano. Primera de Pedro 3:7 dice: ustedes maridos igualmente vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Trátala bien, dice, a tu esposa, como a coherederas de la gracia. Ella es tu hermana en Cristo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué sucede? Si tú traes un problema ahí, tu oración tiene un estorbo. Si tú no estás tratando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y trató a la iglesia, en tus oraciones habrá un estorbo delante de Dios. Y las esposas me dicen: sí, pastor, siga hablando de ese. Sí, dígales, continúe. El próximo domingo les toca a ustedes, hermanas. Y todo, hermanos, todo esto lo hablamos en un contexto de la gracia de Dios, de la provisión de Dios en Cristo. Que Cristo es el que perdona todos nuestros pecados, incluso la ira pecaminosa. La ira pecaminosa estorba nuestra relación con Dios, pero ¿cuál es otra consecuencia? Destrucción de nuestro cuerpo. El enojo pecaminoso, la ira pecaminosa destruye tu cuerpo, mi hermano. Físicamente te destruye. Aquí hay varios hermanos que están involucrados en la medicina. Médicamente está comprobado que el enojo destruye tu organismo. Incluso la palabra de Dios en Job 5 dice: porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. El enojo mata al insensato. O sea, más rápido te mueres cuando tú vives enojado. Ataques al corazón, problemas del corazón, problemas de la circulación, dolores de cabeza, malestar estomacal, debilidad física, mareos, desmayos, tristeza, insomnio, pérdida de apetito, pérdida de peso, entre muchas otras cosas más. Y esto solo fue algunas de las cosas que yo estuve investigando. El enojo pecaminoso no solo destruye tu cuerpo, estorba tu relación con Dios, sino que también, en tercer lugar, destruye nuestras relaciones. El máximo ejemplo de esto es Caín y Abel. Caín se enojó con Abel, dejó guardado ese enojo en su corazón, dejó guardado esa ira en su corazón, fue y lo mató. Esa relación se rompió, obviamente. Pero padres e hijos a menudo están con relaciones rotas por enojo no resuelto, por ira pecaminosa en sus corazones. Hijos, tíos, vecinos, amigos, esposos, hermanos. ¿Cuántas relaciones no se han roto por enojos guardados en el corazón? Por ira pecaminosa guardada en el corazón. Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. También en Proverbios 15:18 leemos: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Cuántas esposas no tienen la confianza de acercarse a sus esposos porque tienen temor de su enojo? Pastor, es que yo no me atrevo a decirle nada porque no sé cómo va a reaccionar. ¿Cuántos padres no se acercan cuántos hijos no se acercan a sus padres porque dicen: es que si yo le digo esto, no sé, algo va a hacer. Tengo miedo de su reacción. Y he platicado con varias parejas que tienen esa situación y han tenido esa situación. Y fíjense, tanto de un lado para el otro, tanto del esposo con la esposa como la esposa con el esposo, en ambas direcciones. El énfasis de nuestro texto hoy es los hombres, pero la mujer no está exenta de la ira pecaminosa, mi hermano. Una cuarta consecuencia de la ira pecaminosa: destrucción de nuestra habilidad de tomar decisiones. Cuando nos enojamos, tomamos decisiones bastante necias, decisiones sin sabiduría. Escucha lo que dice Proverbios 14: el que fácilmente se enoja hará locuras. Locuras. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de cosas que hemos dicho, mi hermano, mi hermana, en un momento de ira, de enojo? Que esas palabras se regresaran a nuestra boca, ¿verdad? Como si nunca hubieran salido. Hay personas que pagan consecuencias terribles por tomar decisiones controladas por el enojo pecaminoso. Incluso algunos están en la cárcel, pagando abogados, pagando daños a propiedad ajena. El enojo pecaminoso destruye nuestra habilidad de tomar decisiones, pero también destruye hasta nuestra propia voluntad. Cuando nuestra vida es caracterizada por el enojo,
Somos controlados por el enojo. Ya no tenemos control sobre nuestras emociones, sino que el enojo tiene control sobre nosotros. Escucha lo que dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que enseñorea de su espíritu, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. El necio, dice Proverbios 29:11, da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio la reprime. Mis hermanos, este es un asunto serio que hay que tratar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y si somos honestos, pocos de nosotros estamos exentos, mi hermano. O tal vez ninguno. Y aquí viene la última pregunta, mis hermanos. ¿Cómo sanar entonces nuestros corazones de esa ira pecaminosa? La Biblia nos dice que quitemos de nosotros este enojo pecaminoso, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo puedo yo liberar mi corazón de ese enojo? Liberar mi corazón de esa ira pecaminosa. En primer lugar, lo que tienes que hacer, y aquí no hay fórmulas mágicas, mi hermano, paso 1, paso 2, paso 3 y eres libre. No, esto es un trabajo diario. En primer lugar, reconoce tu enojo pecaminoso. Reconoce tu enojo pecaminoso. Si tú no lo reconoces, nunca tratarás con él. Nunca lidiarás con esa situación en tu corazón. Y eso es bastante difícil porque nosotros ponemos 1000 excusas, mi hermano, ¿no es cierto? La frase más famosa es que me hizo enojar. Me hizo enojar. Si la otra persona tiene la culpa, todos los demás tienen la culpa. Es que usted no conoce a mi esposa. Es que yo hoy he tenido un mal día. Es que hoy me levanté con el pie izquierdo. Es que me duele la cabeza y cuando la gente me habla, exploto. Es que yo soy así. Es que yo digo las cosas como son. Es que así aprendí de mis padres. Y por ahí usted sígale que hay 1000 excusas más. El enojo pecaminoso nunca es culpa de otras personas, mis hermanos. Jamás. El enojo pecaminoso nunca es culpa de otros. Claro, tal vez las circunstancias ejercen presión sobre nuestra vida, pero nuestra respuesta es nuestra, no es de nadie más. Nadie nos hace enojar. Decidimos hacerlo así. El enojo pecaminoso tampoco es culpa ni de otras personas ni de nuestras circunstancias. Cuando nos enojamos, nosotros tomamos la decisión voluntaria de enojarnos. Ese es el primer paso, mis hermanos. Reconozca esa situación en su corazón y en su vida. Pero en segundo lugar, analice su enojo pecaminoso. Aquí respondemos la pregunta, ¿por qué nos enojamos? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué tú te enojas? ¿Por qué tú guardas esa ira, ese enojo contra otros en tu corazón? Santiago nos da la respuesta. Escucha lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esos son deseos que tú tienes en tu corazón. ¿Sabes de dónde viene esa ira pecaminosa, mi hermano? De adentro, de tu corazón. Porque tú tienes deseos, pasiones en tu corazón. Sigue diciendo Santiago, ustedes codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. La ira pecaminosa, nos enojamos pecaminosamente por lo que sucede en nuestro interior, mi hermano. ¿Sabes lo que es el enojo pecaminoso? Es una defensa de algo que tú amas y que tú quieres. Tú lo quieres y no lo puedes tener, entonces alguien tiene que pagar esas consecuencias. Y ya sea que tú le grites o que dejes de hablarle, o que dejes de comunicarte con él, o que dejes de responder sus mensajes de texto, no importa. Esa persona te quitó o violentó algo que tú querías y que tú amas. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Y cuál es la respuesta? De deseos no cumplidos. Cuando tú reconoces tu enojo, mi hermano, y te preguntas, ¿de dónde viene esto? De mi corazón. Esto viene de tu corazón. ¿Y quién es el único que puede cambiar corazones, mi hermano?
nuestro buen Dios. Y aquí está nuestra esperanza, mi hermano. Aquí está tu esperanza, aquí está mi esperanza. Dios cambia corazones, mi hermano. Dios cambia vidas. El poder del evangelio es enorme. No hay nadie que pueda detener el poder del evangelio. Y cuando el evangelio llega con poder al corazón de un pecador como tú y como yo, vienen cambios significativos en tu vida y en mi vida. Analiza tu enojo pecaminoso. En tercer lugar, pide a Dios que te quite tu enojo pecaminoso. El mismo Santiago dice ahí en Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Bueno, de sus deseos no cumplidos. Ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Santiago está diciendo ahí que en este momento de pleito, que en ese momento de ira pecaminosa, de enojo pecaminoso, tú le pidas a Dios y Él te va a responder. Pero no para gastar de acuerdo a tus placeres, sino para hacer la voluntad del Señor. Dios, tú sabes que yo que exploto ahorita. Yo necesito tu gracia. Sosténme, Señor, a mí. Cierra mi boca, Padre, que yo no diga nada. Salte a caminar por ahí unos 10 minutos. Respira, toma aire. Eso es lo que hizo el esposo en el Cantar de los Cantares. Tuvo un conflicto con su esposa y se fue por ahí a caminar. Y después, cuando regresó, se solucionaron los problemas. Pide a Dios que toque ese corazón que tiene deseos no cumplidos y que tu único deseo sea Dios y honrarlo a Él sobre todas las cosas. Y estos últimos 2 puntos, mis hermanos, de cómo sanar nuestro corazón de esa ira pecaminosa, son los más importantes para nuestra iglesia local en este momento en el que nos encontramos. En cuarto lugar, resuelva sus conflictos con urgencia. Resuelve tus conflictos con urgencia. Esto no puede quedarse para mañana. Eso tiene que resolverse hoy. Si tú tienes un choque con alguien, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con un hermano de la iglesia, resuélvelo con urgencia. Ya. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 26? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. ¿Qué significa no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Que no termine el día sin que antes tú resuelvas ese problema. No te vayas a la cama con ese problema ahí. Hace unas cuantas semanas yo estaba listo para terminar de preparar mi sermón el sábado en la tarde y mi esposa y yo teníamos un asunto que yo dije, yo no puedo seguir en el sermón hasta que no resuelva el asunto. Y lo que pasa es que teníamos visitas en la casa y pues no podíamos simplemente así resolver el asunto, ¿verdad? Los niños tenían que ir a acostarse, las visitas tenían que ir a su cuarto, y pues en lo que se cena y en lo que se alista uno, en lo que se prepara y todo, pasó el tiempo por ahí, hermano. Y yo ni podía pensar en ningún sermón porque era el día sábado. Solo estaba pensando con la mente en una sola cosa: resolver ese asunto. Eso no puede seguir ahí. Hermano, yo no tengo la cara de pararme enfrente de ustedes y predicar un sermón si mi esposa y yo estamos mal. No puedo. No puedo. Prefiero que dediquemos un tiempo de oración aquí y después nos despedimos a venir aquí, pararme delante de ustedes con una máscara de que todo está bien cuando las cosas no están bien. Nos quedamos hasta la 1 de la mañana hablando con mi esposa y ahí empecé a trabajar en el sermón. Hermanos, no dejes los problemas para otros días, porque se va acumulando en tu corazón el enojo pecaminoso, la ira pecaminosa, y después todo como un volcán. Explota y destruye todo a su paso. Los conflictos son inevitables, mis hermanos, e incluso son una muestra de que algo anda bien, porque se están haciendo ciertas cosas, ¿no es cierto? Nunca vamos a dejar de tener conflictos, pero el enojo pecaminoso sí es evitable. No pienses que el enojo es la única opción que tú tienes.
Hay una opción, mi hermano, si es en el poder del Espíritu Santo, resolver tus conflictos. Ya, de inmediato. En una experiencia que tuve en una iglesia, un hermano me invitó a mí y a mi esposa a una fiesta de Navidad. Yo tenía visita, yo le dije, no puedo ir. Y él se enojó de tal manera que él y toda su familia dejó ir a la iglesia. Por una fiesta, por una cena de Navidad. Y usted dice, ¡ay, qué gente tan inmadura! Hermano, usted y yo somos capaces de eso y mucho más. Y mucho más. Mi esposa y yo tratamos por todos los medios de solucionar el asunto. Nunca se pudo solucionar. Por una cena, mi hermano, porque un pastor no vaya a una cena que tú le invites, a un cumpleaños que tú le invites, ¿tú vas a apostar la vida espiritual de tu familia y la eternidad incluso de tus hijos? No, mi hermano, es un precio demasiado alto a pagar por un par de horas alrededor de una mesa. Si tú te enojas por eso, que te puedes enojar por eso y por boberías más insignificantes, si tú te enojas por eso, ve y arregla el problema de inmediato. No te vayas a la cama hasta que las cosas estén solucionadas. O por lo menos hasta que tú y la otra persona tengan un plan para arreglar el problema. No podemos permitir que se guarde ira pecaminosa en nuestros corazones. No podemos, mi hermano. Por tu salud espiritual, por tu relación con Dios, por tu matrimonio, por la vida de tu familia, por el bien de la iglesia, no puedes dejar eso para mañana. No lo puedes dejar para mañana. El pasaje que leíamos antes, Jesucristo dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no es ni tan siquiera si tú tienes algo contra él. Si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, tú tal vez ni sabes por qué está ofendido el hermano. ¿Y qué hacemos en ese caso? Ese es asunto de él. Si él está ofendido, que venga y arreglamos el asunto. ¿Qué dice Jesús? No, aquí no importa quién es el ofendido y quién es el ofensor. Aquí lo único que importa es la reconciliación. Ve y arregla ese asunto. Deja tu ofrenda ahí, arregla ese asunto y después vienes y presentas tu ofrenda. ¿Qué dice Dios, mi hermano? No puedes adorarme. No puedes adorarme si tus relaciones no están correctas. No puedes adorarme. Arregla primero tus relaciones con otros para que vengas a adorarme a mí. En el Padre nuestro, que lo conocemos de memoria, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a nuestros ofensores. Y en otra parte Jesús dice, porque si ustedes no perdonan a sus ofensores sus ofensas, yo tampoco les perdonaré a ustedes sus ofensas. Hermano, esto es un asunto literalmente de vida o de muerte. De vida o de muerte para tu matrimonio, de vida o de muerte para tus hijos, de vida o de muerte para tu familia y para esta iglesia local. Si Jesucristo viniera en este momento, aquí, ahora mismo, y leyera ese pasaje de Mateo y dijera, sálganse y vayan a arreglar sus problemas, todos los que tienen ira pecaminosa y enojo pecaminoso guardado en el corazón, problemas y conflictos sin solucionar, váyanse ahora mismo. Si Jesús viniera y Él dijera eso, ¿cuántos tendrían que salir hoy? ¿Cuántos tendrían que salir hoy? Porque a veces nosotros leemos la Biblia pero no la tomamos muy en serio, ¿no es cierto, hermano? Deja tu ofrenda en el altar y ay, Señor, yo voy a dar mi chequecito y el próximo mes, cuando dé el cheque del próximo mes, entonces vengo y arreglo mi problema. No, hermano, eso no es un asunto que se puede tratar con ligereza. Yo quiero, dice Pablo, que los hombres oren en todo lugar con sus manos levantadas, sin ira ni contienda. Y en último lugar, mi hermano, quinto lugar, ¿cómo sanar nuestro corazón de esta ira pecaminosa? Deje pasar ofensas menores.
Si nosotros pasáramos todo el tiempo solucionando todas las veces que nosotros nos ofendemos, no haríamos nada más. No nos quedara tiempo ni para trabajar, ni para comer, ni para dormir, ni para nada más. Porque todo el tiempo nos ofendemos, mi hermano. Todo el tiempo tenemos conflictos en nuestro hogar. A cada momento. Entonces, ¿cuál es la solución que da la Biblia? No es que tú hagas de tu vida que cada momento de tu vida estés todo el tiempo pidiendo perdón y reconciliarte y arreglando problemas. No, hermano, deja pasar ofensas menores. Deja pasar ofensas menores. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y esto hace eco de lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:8. Tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sí. Esa ropa que quedó ahí en el piso, recógela, déjalo pasar. Sí. Y si es la vez número 30 y apenas lleva el miércoles en la semana, hermano, déjalo pasar. O sea, nadie se está muriendo por eso, ¿verdad? Deja pasar ofensas menores. Deja pasar ofensas menores. Todos tenemos la opción de dejar pasar ofensas menores, mi hermano. Y si pensamos un poquito más allá, son esta acumulación de ofensas menores que nunca dejamos pasar, que se van haciendo grandes y al final explotamos en ira. Deja pasar esas ofensas menores. Escucha lo que dice el apóstol Pedro de Jesús. Para esto ustedes fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Escucha esto: para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es nuestro ejemplo, mis hermanos. Que aún en medio de ese sufrimiento de ser ofendido y golpeado y escupido y maldecido, no respondía con maldición, sino que le encomendaba su causa al que juzga justamente. Si tú no sabes qué hacer, mis hermanos, mi hermano, mi hermana, busca ayuda. Por eso tienes a tus hermanos y hermanas en la iglesia local. Hermanos y hermanas que ya han batallado tal vez con esa área en sus vidas y que han logrado tener victoria. El Señor está con nosotros, mis hermanos, y les tengo buenas noticias. Hubo un par de muchachos, discípulos del Señor Jesús, que Jesús les puso un apodo. A Jesús le gustaba poner apodos a la gente, a los discípulos. Jacobo y Juan. Ustedes saben cuál era el apodo, ¿no es cierto? Hijos del trueno. ¿Qué significa eso? Mecha corta, diríamos en Honduras, ¿verdad? Un cohete que tiene la mechita bien cortita y se enciende y explota rápidamente. Hijos del trueno, dos hombres que habían aprendido la ira pecaminosa desde niños, Jacobo y Juan. En Lucas 9, Jacobo y Juan le pidieron autorización al Señor Jesús para mandar que descendiera fuego del cielo a una ciudad que no había recibido a Jesucristo. Y Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Los discípulos de Jesús no eran ángeles descendidos del cielo, mis hermanos, con una aureola en su cabeza y perfectamente santos. No, mis hermanos, estos eran hombres pecadores, literalmente como tú y como yo. Y escucha lo que dice Juan en 1 Juan 4. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Wow, algo cambió, ¿no es cierto? Algo cambió. ¿Quién cambió a Juan? El Señor Jesucristo. Esos 3 años, esos casi 3 años que vivió con el Señor Jesucristo, cambiaron a Juan. Cambiaron el corazón de Juan. De un hombre con ira pecaminosa a un hombre que honró a Dios, sirviéndole hasta más allá de sus 90 años, y que amó a otros, demostró amor y enseñó a otros a amarse unos a otros. Hermanos, si Dios cambió a uno de los hijos del trueno,
Dios puede cambiarte a ti y Dios puede cambiarme a mí. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a que oremos, Señor, pero quieres que oremos con una vida limpia que nos respalde, Señor. Con una vida que dé buen testimonio del Evangelio en el cual hemos creído, Dios. Y Padre, cuán cortos nos quedamos de esas situaciones, Dios, de ese estándar en nuestra vida día a día. Cuán cortos nos quedamos, Señor. Pero te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias porque Él pagó en la cruz por todos nuestros pecados, incluyendo nuestra ira pecaminosa. Gracias, Dios, por ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Hoy te adoramos, Señor, porque tú tienes poder para salvar pecadores y para cambiar pecadores también, Señor. Nosotros nos encomendamos a ti ahora esta semana, Dios. Te pedimos que tú nos des vidas que honren tu nombre. Vidas llenas de humildad y de paciencia, Señor, y de dominio propio. Que esta semana nosotros representemos el Evangelio de una manera que a ti te agrada, Señor. Que esta semana nosotros demos buen testimonio del Evangelio. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.